Y no sé si está grabando. Sí, ya está grabando. Sí, recuerde. Ya. Bueno, bienvenidos oficialmente, para que quede para la grabación. Les quiero compartir un verso de Steiner y comenzamos. Hay un verso de Steiner súper bueno que se ocupa harto cuando uno está como junto con los maestros o en reunión con apoderados, que es: solamente hay salud en el organismo cuando en el alma humana, cual espejo se refleja toda la comunidad, y en la comunidad vive la fuerza de cada alma individual. Stein. Entonces, lo que hoy día les quería compartir es un tema súper interesante, pero que no es mi fuerte, no me he preparado tanto como para poder hacer este taller de forma abierta y hacer invitaciones. Pero siento que lo que sé les puede servir a ustedes con lo que están o quieren hacer en proyectos, o los que ya tengan proyectos Waldorf. Entonces, les voy a compartir sobre dos autores que hablan de los organismos. Organismos como escuela. ¿Se ve ahora el PowerPoint o no? ¿Lo están viendo? Sí. Sí, Ya, sí. perfecto. Lo que sí con el retraso que tuve, no alcancé a tener mi libro. Denme 2 minutos o menos. Ya. No tengo el libro, pero era para apoyarme, por si me faltaba, se me olvidaba algo, pero me siento preparado, así que lo puedo hacer sin el libro. Ven el PowerPoint como la pantalla completa, ¿cierto? No solamente la presentación. Sí, pantalla completa. Y ahora, Ya, nada más la presentación. Sí, ahí perfecto. está la Ya, presentación. no sabía qué título ponerle, así que le puse instituciones y organismos. Perfecto. ¿Por qué le puse esto? Porque en antroposofía o en todo este tema de la pedagogía Waldorf, se busca que la comunidad sea vista como un organismo. Perfecto. Y que hoy día, justamente en la charla de Joan Melé lo comentó, y que cada individuo, porque nosotros en sí como individuos somos un organismo, pero cuando somos parte de un grupo, nos transformamos en una célula o en una parte de un organismo mucho más grande. ¿Ya? Entonces, ambos autores, que son Bernard Leverwood y Vos Lex, que son relacionados con la antroposofía, plantean ver la institución como un organismo vivo. ¿Perfecto? Ajá. En el en el ciclo de talleres que tuvimos, conversamos sobre la trimembración del ser humano. ¿Perfecto? ¿Se acuerdan cómo eran las partes que componen el ser humano? Si pueden poner audio en el micrófono los que quieran, y vamos conversando. ¿Qué era el sistema sistema metabólico motor? Ya, perfecto. ¿Eso? Sí, la cabeza, ¿ya? El tórax y las extremidades, ¿ya? El neurosensorio, el sistema rítmico y el brazo y las piernas, perfecto, metabólico, la fuerza del movimiento. Entonces, tal como el ser humano es trimembrado, en
en la organización, también podemos encontrar esta estructura, ¿ya? Donde tenemos en la cabeza lo que reconocemos como identidad. Después tenemos una parte media, donde podemos encontrar relaciones y procesos, y finalmente, donde está la voluntad y la capacidad de hacer cosas, los brazos y las piernas, son los recursos. Entonces, la institución, si uno la mira así, es cuatrimembrada, ¿ya? Pero las dos partes centrales son parte de lo que sería la parte rítmica o la parte emocional, se podría decir también, de lo que es el ser humano. ¿Perfecto? Entonces, la institución, la Liverwood, la considera como cuatrimembrada. El ser humano trimembrado y la institución es cuatrimembrada. Pero esta cuatrimembración es parte de la trimembración del ser humano, ¿ya? Entonces, es que vamos a tener que siempre relacionar relaciones y procesos como esa parte anímica del organismo. Ok. Entonces, de aquí comenzamos a ver cómo estas cuatro partes, cuatro miembros de un organismo, van pasando, según Liverwood, por distintas etapas a lo largo de la vivencia de una escuela. Oye, bueno, no es solamente una escuela, puede ser cualquier institución, puede ser una panadería que uno emprende, un colegio que no es Waldorf, cualquier microempresa que uno hace, va a vivenciar ciertos procesos y que cada miembro constitutivo va a ir vivenciando según cada etapa. Pero no siempre se va a ir avanzando todas las partes, las partes del miembro no van a ir avanzando juntas necesariamente. O sea, uno puede avanzar con su identidad, distintas etapas, pero los recursos pueden mantenerse estancados en la primera etapa. ¿Ya? Y luego reconocer la cabeza, la identidad, como lo más importante, porque finalmente es lo que va dando forma para abajo. Y aquí uno puede ir viendo que cuando falla uno, ¿ya? Entre más alto está ese uno en la escala, va fallando hacia abajo el resto, ¿ya? Entonces, ¿alguien conocía o ha visto o le han comentado sobre esta forma de analizar el organismo? ¿Alguien había escuchado? En el seminario de TE como que tenemos como una asignatura que habla de la economía y todo eso relacionado con la antroposofía, pero como tuvimos el primer módulo, recién la profesora nos había como nombrado la cuatrimembración, pero recién íbamos a tratar el siguiente módulo. ¿Tienen a Liliana haciendo esa clase? No me acuerdo cuál era la profesora, pero es una que también pertenece a la banca ética. Ah, ya. No sé si sea Liliana. Bueno, la profesora Liliana del seminario nos mostró este esquema y lo anoté y lo fui reflexionando y lo ocupamos para hacer las evaluaciones en Marca Mauta en función a esta cuatrimembración. ¿Ya? Entonces, en una primera etapa, cuando uno tiene un proyecto, por ejemplo, cuando empezamos, voy a tomar siempre en cuenta Marca Mauta, porque es la vivencia que tengo yo, y ojalá que puedan compartir su vivencia, si es que tienen alguna iniciativa, para que vayamos comparando. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, Marca Mauta la comenzamos un grupo de cinco familias, ¿ya? Que queríamos algo distinto, pero tampoco teníamos tan claro qué era, y la comenzamos a hacer. Entonces, ahí comienza una primera etapa, en donde, claro, en este grupo pequeño, lo que queríamos hacer, esta identidad, estaba en el grupo pionero. El grupo que empieza el proyecto es el grupo pionero, que tienen no necesariamente una claridad absoluta de lo que va a llegar a ser el proyecto, pero lo que es en ese momento, el grupo pionero tiene la idea, ¿ya?
que esa idea puede ir transformándose, pero en ese momento de su biografía es ese grupo el que lo tiene, ¿ya? Por ejemplo, en ese momento nosotros no sabíamos a ciencia cierta que íbamos a terminar haciendo un proyecto Baldor, pero lo que éramos y no éramos, ese grupo lo sabía, ¿ya? Entre nosotros las relaciones eran cercanas y armoniosas, ¿ya? Sumamente informales, ¿ya? No existía una planificación de reuniones para, ya juntémonos tal día, ya, aquí era a las 4, ya a las 4, al final empieza a las 4:30, y ya, pero no hay problema, empecemos a hacerlo con los niños ahí en la reunión, y los procesos, o sea, cómo van ocurriendo las cosas, ¿ya? La gestión en sí, poca eficacia, mucha improvisación y mucha presencia de errores. Es como la característica de esta etapa. Y bueno, ahora que me acuerdo no definimos las 4 miembros, pero lo podemos ir definiendo en función de esta primera etapa. Y en cuanto a los recursos, escasos y no empiezan a crecer, hay un estancamiento y lucha por crecimiento, porque de la nada, cualquier cosa que haya ya es algo en comparación a la nada. Vuelvo atrás con la definición, les pido disculpas, no definimos. La identidad se refiere a la idea de lo que es el proyecto. Las relaciones se va a referir a todo lo que implica como los seres humanos que somos parte de este organismo, nos vamos comunicando y nos vamos sintiendo, ¿verdad? Tanto profesores con profesores, profesores con niños, niños y niñas con los profesores, la administración con los mismos profesores, todas esas relaciones generalmente en esta etapa dicen ser cercanas y armoniosas. En cuanto a los procesos que se refiere al flujo de comunicación de energía y de materia, ¿ya? Eso se refiere a los procesos, y que en este tiempo son poco eficientes, improvisados y mucho error. Y la materia, lo que existe, ¿ya? En cuanto a organismos físicos, serían los recursos. Una sala, las sillas, los papeles, todo eso, bueno, y también el recurso humano como 5 profesores, pero hay 2 salas, todo eso es escaso, ¿ya? Ahora, esta etapa, estas relaciones nos van a llevar a una crisis, ¿ya? A nosotros nos pasó que éramos este grupo de 5 y llegó una persona y que se quería integrar, se integró como educadora, pero ella sentía que se quería integrar a la administración. Entonces, como que hubo un cierto, como a ver, no, es que nosotros sabemos lo que es el proyecto, pero ella sentía que ella también estaba alineada con el proyecto, entonces quería ser parte de la administración, y dijimos, pero ¿cómo vamos a integrar más gente a administración? ¿Cuánta gente? ¿Quién puede ser de administración? ¿Quién no? Y se integró. Después ella planteó que ya, pero que nadie más entre porque nosotros manejamos cuál es la identidad, y entonces, pero entonces ¿quién entra y quién no entra? Y se generó toda una complicación con esta etapa, ¿ya? Porque ya no éramos un grupo chico, sino que creció. Pero ¿cuánto iba a crecer? Y ese primer impulso de crecimiento, como que hubo una crisis. Generó conflicto, o sea, las relaciones ya no eran tan cercanas y armoniosas. Algo ahí se movió. Ya habíamos empezado a funcionar como jardín. Entonces, ahora teníamos una comunidad pequeña, porque ya no éramos esas 5 familias, eran 8 familias que eran parte del proyecto, pero solamente los 5, más ellas 6, que éramos parte de la administración. Entonces, había que ser un poco más eficiente, no tan improvisado, porque no todos, la gente que era parte ahora, comprendía, porque recién estábamos conquistando, comprendía que este proyecto estaba empezando, ninguno le pagaban por administrar, por lo tanto, ya no se debiese permitir tampoco
exigirnos, si no nos están pagando, ser eficientes, pero ya estamos ofreciendo una escuela, entonces hay que ser eficientes y se forma una crisis, ¿ya? Bueno, el hecho de que el dinero es poco, los recursos son pocos, también te lleva a algo que es caos. Ya la primera crisis es el caos, que recordemos que no todas los miembros de esta constitución van pasando juntas a la segunda etapa, sería la etapa diferenciada. ¿Ya? Entonces, la etapa diferenciada, ¿qué nos lleva? A que el grupo que lleva la identidad ya no es este grupo pionero, es un grupo reducido que generalmente está compuesto por el grupo pionero y otra gente que se fue agregando. Entonces, pero sigue siendo una cúpula. Las relaciones que eran cercanas y armoniosas después de esta crisis se lleva a la necesidad de generar formalismo y jerarquías. Es necesario ordenarse. Y la misma crisis te lleva a esto. Esta poca es los procesos que te llevan al error. Por ejemplo, el hecho de que todos estamos construyendo. Entonces llega una persona y quiere donar algo. Por ejemplo, yo tengo madera y clavos. Ya, perfecto, entrégamelo a mí porque estamos construyendo. Y en el mismo rato, o el día después, uno del grupo de los que está construyendo baja y compra madera y compra clavos. Entonces, se gastó dinero. ¿Por qué? Porque las relaciones es como que no, si todos armamos, todo light, todos felices, y se genera desorden, ¿ya? Entonces los procesos son poco eficientes porque como no hay un encargado de la construcción y todos estamos a cargo de la construcción, nos llevamos bien, lleva a malgastar por errores los recursos que son escasos, ¿perfecto? Entonces, por ejemplo, claro, uno recibió madera y clavos y el otro sin saberlo bajó y compró madera y clavos para construir lo que se está haciendo. Y así con un montón de ejemplos. Entonces, ese tipo de errores van a llevar al caos y lo que te va a llevar a que justamente haya un encargado de construcción y el resto tiene que seguir ese encargado de construcción. Y se torna la rigidez y la efectividad. Perfecto. Y los recursos que siguen siendo escasos, que uno dice, pero están mejor gestionados, ¿ya? Y están planificados. Y eso lleva al orden dentro de esta etapa. Pero justamente esta etapa y este formalismo, jerarquía, roles y funciones van a, no sé si la palabra es solidificarse, pero posiblemente llevarse al extremo y perder de vista lo que teníamos en la primera etapa, relaciones armoniosas y cercanas, por ejemplo. Y que ahora este orden va a llevar al extremo, se podría decir, en donde yo le digo pensando en un ejemplo práctico desde mi vivencia. Voy donde la educadora de párvulo, que a mí se me acabaron las hojas en mi sala, entonces de pintura, y voy donde la persona de pintura, de kinder, digo, oye, ¿me puedes prestar hojas de pintura que se me acabaron? Y bueno, no, lo siento, porque aquí hay una hoja que dice que yo tengo 40 hojas y a ti te dieron 40, entonces si aquí el papel dice que tú tienes que hacer tal cosa con tu material y tú tienes que enviar una carta a administración para que te compren más hojas, yo no te puedo estar dando hojas, y se va a ir al extremo del formalismo y la rigidez, ¿ya? Entonces eso nos va a llevar a otro cabo. Vamos a caer en la burocracia. La siguiente crisis. Y superando esa crisis, si es que se logra, cada miembro constitutivo va pasando a esta siguiente etapa, que es la integración, ¿ya? En donde la comunidad, no completa, pero ya hay mayor difusión de esta identidad, se manejan objetivos comunes, independiente que no todos lo comparten, pero ya hay un grupo fuerte de la comunidad que sostiene el proyecto, y hay una convicción, todo para allá abajo se arregla, se va arreglando, perdón, va mejorando. ¿Por qué? Porque las relaciones
hay mayor horizontalidad y mejor comunicación, mucho más fluida, en donde todavía persiste ese sesgo de cercanía, pero también desde la individualidad, cada uno comienza a ser más ordenado. Existe una comunicación que alcance ese equilibrio, o debiese alcanzar el equilibrio entre lo cercano y armonioso, pero también ser formal en ciertas instancias, ¿ya? O sea, si yo soy amigo de los apoderados porque los veo todos los días porque construimos esto, la segunda etapa voy a alejarme, ¿ya? Y olvidarme de que ellos son cercanos y irme al extremo de que no, ¿sabes qué? José, tú eres apoderado, si quieres hablar conmigo, llena este papel, aquí están mis horarios de atención de apoderado, y si no, no te voy a atender como apoderado. Ese sería como el extremo de la burocracia. Y después llegar a ese equilibrio, comunicación y horizontalidad. Oye, José, quiero hablar contigo. Hoy día tenemos reunión de administración, juntémonos una hora antes para conversar contigo el tema de José Pequeño. Y ya, perfecto. Se mantiene ese formalismo que te voy a hablar como profesor, no como amigo. Pero también la cercanía, perfecto. Y eso lleva también a que los procesos sean más fluidos, más asertivos, y se vuelve el tema de la comunicación, ¿ya? Porque estamos en ese equilibrio entre cercanía, pero orden, ¿ya? Y aquí en los recursos comienza a haber un equilibrio, ¿ya? En donde se logra visualizar mejor, porque ya tienen una cantidad de recursos que te permiten subsistir. En el primero son escasos, en el segundo estás como en la raya, así como que te alcanza para estar, porque si no estarías. Y en la siguiente etapa, si todo desde la identidad hacia abajo comienza a ir bien, tú logras generar una cantidad de recursos donde tienes una prioridad para ocuparlo, pero te permite hacerlo con mejor distribución de equidad y comienzas ya a poder tratar de poner en práctica lo que es la fraternidad económica, el principio de fraternidad económica, que es lo que nos debiese mover a nosotros. Por ejemplo, a ver, el hecho de tener becas. O sea, si tienes 8 cupos y tienes 8 familias en una primera etapa, 8 cupos, y hay 8 familias interesadas más una que no tiene para pagar. Lamentablemente no puedes quitarle un cupo a los que van a pagar porque necesitas sustentar el proyecto, ¿ya? Entonces, porque los recursos son escasos, en caso de que hayan 8 cupos y no se puedan haber 9. Pero ya en la tercera etapa, tú ya tienes cubiertas las necesidades y puedes ya generar una distribución más equitativa y permitir, por ejemplo, el ingreso de niños que no pueden pagar. Y la misma comunidad que ya tiene objetivos comunes y la identidad se ha difundido, no debiesen tener inconvenientes en ellos, que tienen la capacidad económica de sustentar el proyecto, de que ingresen niños que no pueden, los padres no pueden sustentar una educación alternativa y cara, ¿ya? Lamentablemente, para sus hijos. Y cuando ya está esa convicción, ya comienza a surgir la fraternidad. Por eso les comentaba al comienzo, si es que esta crisis de la pandemia no hubiese sido con mayor anticipación y hubiésemos logrado difundir la identidad del proyecto, podría sostenerse el proyecto sin clases, porque están los apoderados con la convicción de que esto tiene un sistema económico distinto y que no estás pagando por un servicio. Pero lamentablemente hay proyectos que los pilló en pañales y no existía una identidad más allá del grupo pionero o en la cúpula. Pero lamentablemente la gran masa de participantes de la comunidad no estaban impregnados de lo que es la identidad. Ahora, Bueno, Alex, una ¿sí? pregunta. ¿Qué ha pasado con ustedes en ese aspecto, con el tema de los apoderados ahora? ¿Ustedes están haciendo como clases en línea? ¿Qué es lo que ha pasado ahí?
Bueno, nosotros en básica estamos mandando actividades, pero muy relacionado con el apoderado, y que el apoderado lo está traspasando al niño. Pero estamos haciendo una vez a la semana pintura por Zoom, ya en la casa de pintura, porque los niños se llevaron acuarelas, los pinceles, hojas. Entonces nos estamos conectando y se hace la clase de pintura por Zoom. Intentamos hacer música, pero no resultó. Como que el audio no. Y en el caso del kinder, están mandando constantemente actividades relacionadas con el cuento. Por ejemplo, ahora están contando, la semana pasada, o sea, las semanas anteriores, contaron Juanito, Pepito, Manzana. Entonces, ¿qué actividad se hizo durante la semana? La tía de la cocina, que es la encargada de cocina en Marca Mauta, por Zoom, junto con los papás, nos conectamos todos en las cocinas e hicieron donas de manzana, ¿ya? Entonces, los papás con los niños cortamos las manzanas, la tía por Zoom iba dando las instrucciones, todos teníamos ya el material dispuesto. Ayer, por ejemplo, como ahora están con otro cuento relacionado con la gallinita y el trigo, no hicimos pan, hicimos una tortilla de harina, ¿ya? Y las educadoras están mandando el cuento, están haciendo tratillo de mesa, pero que los papás le generen a los niños el recurso para la casa, una mesita de estación, el escenario para hacer el teatrillo de mesa, entonces a los apoderados, y se han mandado cartas. Y bueno, lo bueno es que en el caso de nosotros, en esto ya tenemos como un avance en que no hay una convicción completa de lo que es la pedagogía Waldorf en todos los apoderados, pero sí ya hay una capacidad de sostener la comunidad por ahora en estos 2 meses en este contexto. Han habido bajas que hemos generado el espacio para que no se salgan, sino que descansen en el resto, porque hay algunos que han perdido trabajo y otros que han dicho, pucha, ya no estoy vendiendo como antes, pero igual me interesa aportar. Entonces ya no puedo pagar 160, puedo pagar 100. Perfecto. Entonces ahí ya se nota ya se han impregnado con la identidad. Pero no del todo, ¿ya? Pero ya hemos logrado, por ejemplo, que este mes el sueldo fue pagado completo. El próximo mes no lo sabemos, y todos los profesores, que igual estamos con esta identidad ya, estamos dispuestos a que también nosotros sostener el bote con una disminución del sueldo, porque tenemos la convicción. Y por eso, por ejemplo, a alguien que estaba hablando de hacer un proyecto educativo, le decía que lo mejor es que la persona que empiece a trabajar con ustedes sea parte de este grupo pionero y que no sea un empleado, porque los recursos son tan escasos que esa persona tiene que tener la convicción y la claridad de que los recursos son escasos. Si es que es un empleado y va a tener una relación de empleado-jefe, no va a visualizar y va a ver como una injusticia el que, por ejemplo, este mes nos vamos a tener que retrasar 5 días con el sueldo. Por ejemplo, cuando empezamos nosotros el proyecto, mi pareja, que es la educadora de párvulos, no le pagaron el primer mes, ¿ya? Porque no había, y bueno, si es que eso implica que el proyecto no pueda ir, no llevarse a cabo, bueno, no importa. El primer mes nosotros nos arreglamos y que el segundo mes tenga el sueldo. O sea, como que se donó el sueldo completo. Pero eso porque está la convicción. Éramos el grupo pionero. Pero eso no se lo podías pedir a una empleada. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta antes con la última Sí, etapa? Alex, en el tema como de las familias que no pueden pagar o de los niños que no podrían pagar esa escuela, ¿cómo funciona, por ejemplo, con el tema de los materiales? O sea, hay cosas que son como las clases, pero, por ejemplo, me pongo a pensar en la flauta, que a veces es un poco costosa, o algunos otros materiales. ¿Entre la comunidad se dona? Sí. ¿Cómo se dan esos materiales y aparte cómo se les comunica a las demás familias? Bueno, ay, no me acuerdo, tengo la imagen de la asamblea.
no sé si fuera del año pasado o de este año, en la que se comentó que se iban a abrir cupos sociales. No le quisimos llamar becas, ¿ya? Ok. Cupos sociales. Entonces, se abrió para ingresar 4 niños, niñas, que Ujú. no pagaran absolutamente nada. Y Ok. aparte se abrieron 4 cupos de, ay, ¿cuál es la palabra? Como subvención, o sea, que pagaran la mitad, ¿ya? Y lo otro pudiesen hacerlo como con servicio, con Ok. alguna de lo que se movieran ellos y pagaran el resto. Ujú. Eh, entonces, cuando se entregó esto de que iban a haber cupos sociales, no fue súper bien aceptado y como que genera, siento que es lo más justo. Y no, nada de Marca Mauta, así como organismo, iba a poner el tema de los materiales. Y aún así, esta familia, que entró si no pagó matrícula ni mensualidad, ellos quisieron aportar la cuota de materiales Ok. desde ellos. Porque dijeron, pucha, si no vamos a pagar nada, igual podemos hacer el esfuerzo y nosotros pagamos la cuota de materiales que son, eh, pensando en dólares, pero 10, deja pensar, $10 son 8.000. Como $30 por Ok. semestre, algo así. Y ellos dijeron, no, nosotros vamos a pagar, porque si ustedes nos están ofreciendo esta posibilidad, nosotros igual queremos hacer el esfuerzo y aportar con algo. ¿Y en Y qué, bueno, y o la sea, en flauta, qué, por ejemplo, otra apoderada le regaló la flauta, que tenía 2 y le regaló una. y en qué punto de la historia ustedes pudieron empezar a hacer eso? Este año hicimos el cupo social, pero, Y, pero, pero igual en otras situaciones hemos podido, por ejemplo, un apoderado que estaba mal de dinero y era eléctrico, y nosotros nos faltaban luces, y yo estaba a cargo de finanzas. Le dije, bueno, si puedes y tienes material, pon las luces y pon un precio, y eso se descuenta de la mensualidad, así como haciendo el pago no desde el dinero. ok. Ajá. Eso es bonito lo que se da en esta, o sea, en la comunidad, porque, no sé, pues en un colegio tradicional, no creo que ocurra eso de que un apoderado diga, bueno, no importa, yo sigo pagando la mensualidad y, ayudemos a otra persona que no puede, o no importa, yo hago el aguante aquí para que este proyecto siga. Eso igual es bonito, pues, ¿no? No, eso significa del nivel de conciencia de lo que significa pertenecer a una comunidad. Claro, claro, pero para llegar a eso hay etapas, o sea, no porque uno no lo esté haciendo en este momento significa que está mal, sino que no es la etapa en la que uno todavía no logra llegar. Bueno, la misma... ah, mira, ¿Como cuánto se demora, o sea, como cuánto tiempo duró cada etapa? no sé, que nosotros estamos en distintas, porque lo que te decía, por ejemplo, nosotros todavía recién ahora estamos entrando en el tema de los formalismos y las jerarquías, recién estamos entrando, seguimos Ya. siendo ahí medios desordenados, eh, y los roles y funciones que siempre intentamos, pero no hemos caído en la rigidez. Eh, entonces, ahí distintas etapas, cada organismo va en distintas etapas, así que no te puedo, pero llevamos 5 años y vamos avanzando, ¿ya? Y es como que no que de un día a otro estamos en algo, sino que uno se da cuenta que está cuando evalúa y, y ahí, bueno, este mismo relajo te va a llevar a una etapa, a una crisis que es el club de campo, ¿ya? Como que todo, entre comillas, funciona, pero te lleva, al igual que un club de campo, a ser, ¿cuál es la palabra? Más cerrado, elitista. Elitista se podría, no, es que tampoco elitista, sino que con lo que, con lo que son parte, con ellos todo. ¿Se entiende, no? ¿Aló? Sí, sí. ¿Sí? Como que se cierra el grupo de personas que participa, algo así. Claro, o sea, yo voy a ser fraternal, pero con los que están aquí en mi grupo. No, con ellos me empodero,
porque ellos son parte de la identidad, con ellos me comunico bien, soy horizontal, fluido, pero con ellos solamente. Y eso te lleva a la etapa del club de campo, que igual el club de campo es exclusivo, ahí está, como que desde la exclusividad. Y ojalá uno cruzase esa etapa y llegar a la etapa asociativa, donde hay una consolidación y expansión de la identidad, donde ya cualquiera que entra se impregna de identidad al tiro, como que ya va entrando toda la gente que tiene que entrar, que ingresa. Alex, ¿Sí? ahí yo tengo una duda con respecto como a la cooperación que hacen los apoderados, o sea, como con el compromiso. Porque, por ejemplo, con otras personas que yo conversé que tienen o trabajan en escuela Waldorf, me dicen que, por ejemplo, muchos colaboran como al principio, que se entusiasman mucho al comienzo, y después ya como que no colaboran tanto, como que, como saben, igual que pagan un valor que igual es considerable, entonces como que se relajan en eso, y muchas veces personas que ayudan en esa comunidad son personas que no tienen nada que ver, o sea, que no tienen ni un hijo ahí, ni siquiera un conocido que esté en la escuela, y ellos igual van y colaboran. Sí, justamente. Y ahí está la segunda parte. No, perdón, la tercera. Voy a llegar justamente a eso. Ya, dentro de la comunidad existe una consolidación y expansión de la identidad en cuanto a las relaciones, ya todo funciona bien, ordenado, y se logra ese equilibrio de orden, pero armonía, porque tú ya estás como dentro de la conciencia, o sea, yo no voy a ir a sacar fotocopias y pedirle que me saque fotocopias a última hora, porque yo sé que yo tenía que haberlas pedido el día antes. Entonces yo no voy a exponer a la otra persona a que no haga bien o que falte a su obligación de hacer las cosas con anticipación. Entonces, ese sistema social permite que uno lleve mejor las relaciones, ¿ya? No es como, por ejemplo, cuando es la relación cercana, dice, oye, sácame la fotocopia, ya bueno, pero ¿para cuándo? Es que lo necesito ahora en 5 minutos. Ay, ya bueno. Ya. Bueno, en el formalismo no. Son un día antes y no te la voy a sacar porque tiene que ser con un día de anticipación. Y con el sistema social ya ni siquiera yo voy a ir a exigirle a alguien que haga mal su trabajo, porque yo lo voy a hacer bien. ¿Ya? Y hay una apertura en donde uno ya no hace las cosas solamente por los niños que son parte de la comunidad, sino que uno se fija en que uno es parte de un tejido social. ¿Ya? Por ejemplo, esas personas que aportan a escuelas donde no están relacionados, es porque ellos ya están impregnados de que son parte de una comunidad global en donde apoyan otras comunidades. Nosotros para construir, por ejemplo, estos últimos 2 años hemos recibido donaciones desde Alemania, de gente que tiene una convicción de las escuelas Waldorf. Entonces ellos nos cooperaron el primer año con 9 millones y este año creo que fueron 5 millones. Y ellos no tienen ningún hijo en Marcamauta, pero hay una convicción de que si tienen dinero, han logrado una optimización de sus recursos, eso les permite mejorar los procesos, pero no de tu comunidad solamente, sino que te asocias a todas las comunidades. Entonces tú ya te permite hacer que los demás vayan avanzando en el pos de bien. Entonces, claro, eso ya lo hace cuando tus recursos ya son óptimos. Entonces tú permites sustentabilidad de escuelas. No vas a donar si es que tus recursos son escasos. Porque, claro, uno se podría poner la mano en el corazón, pero por hacer eso, cuando los recursos son escasos, y vas a matar tu proyecto. ¿Ya? O sea, claro, estamos empezando un proyecto, tenemos recursos justos, y otra escuela quiere crearse en Iquique. Oigan, donémosle porque hay que ser fraternales, y le donamos parte, y eso nos mata a nosotros.
Entonces, tampoco es una ayuda bien pensada, ¿ya? Pero cuando ya tenemos una optimización de recursos, nos permite eso, y ojalá, y esa debe ser como la etapa culmine, en que tú ya te integras a un tejido social donde vas aportando, y no solamente a otras escuelas, sino que a otras partes que son también parte del organismo. O sea, se habla que cuando la escuela llega a esta etapa, hasta geográficamente ya genera cambios, porque tú demandas recursos externos, porque una escuela no es autosustentable, entonces eso implica de que esos recursos externos empiezan a aparecer y a acercarse a ti. Entonces, posiblemente algún negocio que venda algo que nosotros demandamos mucho, por ejemplo, aquí en Arica, nosotros trabajamos con greda, y tenemos el poblado artesanal, que es un sector de Arica donde hay una réplica de como son los pueblos interiores, y un caballero que vende greda. Entonces, don Benito antes vendía 20, 30 kilos al mes, pero nosotros desde que nosotros le compramos 30, 40 kilos al mes. Entonces él aumentó su venta con marca Mauta, ¿ya? El otro día le fui a comprar, y claro, ahora como estamos en escasez de actividades, no hemos comprado mucho, pero justamente, o sea, el que vende lanas naturales también va a verse beneficiado de una escuela, que además esta escuela busca generar un organismo social sano, ¿ya? Y como que va a empezar a crecer, y todos los que están ahí apoyando van a empezar a verse beneficiados. No desde lo económico necesariamente, sino que como desde las relaciones. Entonces, eso es como de lo que dice Liverpool, de la etapa. Como le decía, este no es muy fuerte, así que no sé si puedo responder todas sus preguntas. Antes de ver lo otro que plantea Lexbox. ¿Quieren hablar algo de esto? Bueno, yo aquí he visto en las diferentes, bueno, conozco algunas iniciativas y conozco otras que intentaban formarse pero no lo lograron. Y fue muy, o sea, al mismo tiempo, haz de cuenta, dos querían formarse y solo una lo logró. Y entonces ahí lo que dices me hace mucho sentido, ¿no? O sea, cómo se va formando, cómo este grupo pionero es tan importante. Y en un grupo de antroposofía que participé algún tiempo, el antropósofo decía que muchas veces hay que preguntarse si estás creando una escuela para tus hijos o estás creando una escuela. Claro. Y ahí hay un tema, ¿no? Sí, porque justamente, y lo decía también John Mellé, cuando tú te involucras en esto, claro, tú lo haces para los niños, no solo para tu hijo. Y cuando te refieres a los niños, tampoco te dice referir a que solamente para estos niños que están compañeros de tu hijo, sino que tú debieses enfocarte desde el comienzo en que tú estás haciendo algo con un impulso espiritual por generar un cambio social. No lo tenía planificado como dentro de este taller, pero, o sea, de esta charla, pero una vez leí un libro eh, que hablaba, no sé si sea cierto, pero hablaba de cómo cuando comenzaron estos grupos de masonería, para compartir el conocimiento primero de arquitectura, decían que para integrar a alguien nuevo, que generalmente eran gente que estaba construyendo las grandes catedrales, le preguntaban cuando lo veían trabajando qué estaba haciendo, y la gran mayoría decía, no, estoy poniendo un ladrillo. Ah, ya, perfecto, listo. Y no lo invitaban. Después habían otros que le preguntaban, oye, ¿y tú qué estás haciendo? No, estoy haciendo una pared. Estaba con ladrillo, pero decía, no, estoy poniendo una pared. Y tampoco lo invitaban. Pero habían ciertas personas, constructores,
que cuando uno les preguntaba, ¿qué estás haciendo? Aunque estuviesen en un sitio lleno de ladrillos solamente, ellos, en el momento que estaban poniendo ladrillo y les preguntaban, ¿qué estás haciendo? Ellos decían, estoy construyendo una catedral. Y a esa gente la invitaban a participar de estos grupos que compartían el conocimiento y técnica, que después, bueno, se fue ampliando. Pero en el fondo es eso, no ver como el que está poniendo un ladrillo, sino que desde el comienzo decimos visualizar que lo que estamos construyendo es una catedral, haciendo la Claro. analogía. Narayani, ¿ibas a decir algo justo cuando Mónica habló? Sí, cuando estaba hablando con respecto al señor que le compraba las greas, que igual siento que se genera algo como de economía colaborativa, en el sentido de que, claro, ustedes lo ayudan a él y también se ayudan ustedes porque me imagino que les vende más barato también. Entonces se arma como todo un circuito ahí de una economía colaborativa que es importante, que no solamente para, en este caso, Marcamauta, sino que para el entorno, para la comunidad como ariqueña, por decirlo así. Claro, sí, justamente se va cooperando y aparte hasta esta identidad se va expandiendo, no en lo pedagógico, pero sí como en la forma de relacionarse con la gente que empieza a relacionarse con la institución. O sea, por ejemplo, la relación con el caballero que vende las greas se genera un poco. De hecho, la última vez que fui con mi pareja, teníamos problemas con la cuenta. Entonces, nos llevamos toda la greda y no le pudimos transferir. Y no le llevamos efectivo. Y le dije, si quiere le dejo, no me acuerdo qué le ofrecí, el carnet o algo así, hasta que logren transferir. Y me dijo, no, no se preocupe, vaya nomás, y yo sé que ustedes me van a, me van a transferir, ¿cuánto eran? 80, eran 80 kilos, en 80.000 pesos. ¿Ya? Y bueno, como que ya las relaciones de él, que no es parte de la comunidad, ya se genera un tema de fraternidad y no había problema. Bueno, también antes en Tacna había una persona que nos vendía lana, pero que ya no, pero también se generaba ahí un vínculo internacional que nos daba lana y nosotros le comprábamos arte, de Arequipa, perdón. Y así, bueno, como lo que dices tú, se van generando uniones desde lo económico y que ojalá sea desde lo fraternal. ¿Estamos con esta parte? Y para conversarle de la siguiente. Sí. Sí, ya. Y lo último, Xbox habla en su libro Los 12 desafíos, quería el libro, no lo encuentro, la verdad. Para justamente preparar esto me puse a hojearlo y no sé dónde lo dejé. Tiene que estar por aquí. La Xbox habla de 12 dragones, 12 desafíos de las instituciones o organismos. Y al igual que Liverwood, esto es aplicable a cualquier institución, a una panadería, ¿ya? Y dice que el objetivo hay que alcanzar es un equilibrio, ¿ya? Un equilibrio. Entonces, habla de 12, no sé si lo ponen tentaciones, pero sí extremos que nos llevan a la decadencia del organismo. ¿Perfecto? Entonces, los plantea como dragones, siendo el dragón el arquetipo del mal, ¿ya? Pero incorrecto. Entonces, lo habla como dragones. Y estos dragones están conectados, relacionados algunos entre ellos, como dragones interiores y dragones exteriores. Y que aquí están puestos de forma cruzada. Entonces, vamos a ir viendo los dragones, por ejemplo, el primero, les voy a hablar de subvención y la autonomía. ¿Ya? Bueno, ahí ustedes van a sacar por lógica a qué se refiere esto. Mire, el dragón de la subvención
es el que está presente cuando uno, como organismo, espera a que tu institución sea subvencionada por otros. Como por ejemplo Marca Mauta, después le fue donada plata de amigos de la pedagogía Waldorf, ¿ya? Y imagínense que el próximo año, digamos, ya, aló, amigos de la pedagogía Waldorf, miren, nosotros vamos a construir otra sala, necesitamos que nos donen 10 millones, o si no, no la vamos a construir. Ahí estamos cayendo bajo las garras del dragón de la subvención, el que espera a que tu iniciativa sea completamente subvencionada. Y tú no estás haciendo un esfuerzo por la autosustentación. Perfecto. Y por otro lado, y que esto va de la mano con lo que voy a decir ahora, con lo que dijo Mónica, de gente que coopera. El dragón de la autonomía es el otro extremo, el que busca demostrarse a sí mismo, que también hay un tema que puede ser el ego ahí, el que no necesita ayuda de nadie. Y que ya nosotros vamos a construir una sala y la vamos a hacer solamente con los recursos que nosotros tenemos. Y lo que alcancemos a hacer, eso lo vamos a hacer. Y si es que algún alma bondadosa llega y les dice, miren, ¿sabe qué? Nosotros hemos llegado a una etapa en nuestra escuela que nos permite cooperar y nosotros les podemos cooperar con recursos. No, 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 no. ¿Sabe qué? Nosotros no queremos recursos de nadie, no le queremos deber a nadie, así que lo vamos a hacer solo nosotros. Y están negando o negándose a visualizar a entidades positivas que llevan a gente a que no tiene ninguna relación con tu escuela, pero que hay gente de verdad en el mundo que es noble y quiere ayudar. Pero si tú estás en las manos de este dragón de la autonomía, te cierras. Y no permites esa ayuda. Por eso quería relacionar con lo que dijo Mónica. Fue cierto que ves que hay gente que quiere cooperar y no tiene ninguna relación con la escuela. Y si estás con el dragón de la autonomía ahí muy, muy invasivo, no te permite ver eso. O sea que los dragones son opuestos. Claro, sí, así vamos viendo los dragones opuestos, ¿ya? Okay. Como el extremo, los dos extremos. Entonces, ahí hay que buscar el equilibrio. O sea, tratar de gestionar lo más posible tus recursos con tu comunidad, pero estar abierto a que alguien puede venir a ayudarte, pero tampoco esperar a que simplemente te ayuden y tú no hacer nada. ¿Ya? Después, el dragón, ya veamos, el amateur y parasitario. ¿Perfecto? El dragón amateur es el que, esto se ve como a nivel individual, el que comienza un proyecto y está en un estado de conocimiento, de crecimiento individual, y que va pasando el tiempo y el proyecto va creciendo, pero la persona no se trabaja a sí mismo. ¿Ya? Por ejemplo, ya yo quiero hacer una escuela Waldorf, perfecto, voy a hacer un par de cursos Waldorf nomás, y con eso, y pasan los años, y pasaron 10 años, y alguien llega y dice, oh, ¿usted tiene una escuela Waldorf? Sí, ¿hiciste la formación? No, pero hice un par de cursos como hace 8 años al comienzo, y te quedas con eso. O sea, te mantienes siempre amateur, y no vas creciendo. Y como leí el verso del inicio, en cada alma se debiese reflejar el organismo, y en el organismo se debiese reflejar el alma de cada uno. Entonces, si yo no crezco interiormente, mi institución, mi organismo social, no va a crecer o va a crecer menos porque yo no estoy creciendo. Si no estudio, si no me preparo, si no reflexiono, si no voy mejorando y trabajando mi ser espiritual, anímico, estoy siendo amateur, estoy cayendo bajo ese dragón amateur, que me mantiene ahí siempre como principiante.
y no creo. Que también parecería no tan fácil, ¿no? Porque siento que el tiempo es también como un recurso limitado. Bueno, yo, o sea, esa es mi visión desde tal vez como madre de familia, ¿no? Que a veces, o sea, hay tanto que hacer administrativo, como profesor, como, ¿no? Que, Sí, o sea, puede consumirte el tiempo y no querer no ser amateur, sino que de veras, ¿no? ¿Cómo cubres todo, no? claro, pero ahí justamente habla el acto de voluntad, que habla la pedagogía Baldor mucho. El- la voluntad es sentimiento realizado, o sea, claro, no sirve solamente querer hacer las cosas, sino que hay que llegar a hacerlas. Y si es que uno tiene la voluntad, va a generar el espacio y el tiempo para hacerlas. Sí o sí van a haber dificultades, como dices tú, la familia y todo, pero ahí es cuando uno tiene que lograr vencer esas dificultades. O sea, supongo que aquí todos somos Claro, universitarios, o sea, todos son profesionales aquí. sí. Bueno, y nos vimos enfrentados a situaciones en las que, claro, teníamos sueños, una necesidad, y que uno dice, ah, claro, pero hay que dormir. Sí, pero si tú visualizaste en ese momento la importancia de estudiar y no dormir, que era como lo más fácil, pero hay un montón de argumentos que te podías argumentar para decir, no, y finalmente es mejor que me acueste, pero no, aún así tuvimos la voluntad de estudiar para tener una buena prueba, un buen examen, una buena nota. Entonces ahí como que pusimos la voluntad y hubo un trabajo interior y que costó. Entonces ese costo el que no siempre uno está dispuesto a hacer, y es cuando uno se queda en el amateur. Como por ejemplo el que entra a la universidad y no sale, por distintas razones, y va a encontrar un montón de razones eh, que sí son válidas para su realidad, ¿ya? Pero finalmente como resultado es que uno se queda en un nivel amateur y la idea en la vida es ir constantemente creciendo, ¿ya? Y el otro extremo es el dragón parasitario, en que el individuo ve a la iniciativa como simplemente un escalón, donde yo individualmente me voy a preparar, me voy a pulir, pero no por el bien del organismo, sino que para mí. Por ejemplo, ya quiero hacer una carrera política. Entonces me ofrecen integrarme a una carrera a una escuela Waldorf o cualquier institución, dando un ejemplo. Y, ya, entonces me voy a poner a, a estudiar desde la antroposofía el tema organizativo. Y me voy a hacer el mejor en el tema organizativo. ¿Por qué? Porque yo quiero entrar al Ministerio de Educación a trabajar y quiero ser el que se preocupa de todo el organigrama del Ministerio de Educación. Y no me importa mucho la iniciativa, pero yo quiero prepararme en la antroposofía para hacer algo mucho más grande y yo quiero ser, ¿se entiende, no? Aquí apunta este. ¿Aló? Sí, se entiende. Entonces, claro, son el amateur y el parasitario. Después, otra, bueno, y eh, envuelvo todo esto en que las escuelas Waldorf y cualquier institución se va a ver enfrentado a esto, ¿ya? Eh, bueno, por ejemplo, a mí me tocó ser encargado de finanzas eh, en un momento en Marca Mauta. Y para mí las matemáticas no son fáciles, no es muy fuerte, pero aún así fue una buena instancia para prepararme por el bien del organismo, ¿ya? Entonces me junté con un amigo ingeniero, me enseñó a usar el Excel de mejor forma, hicimos una plantilla y ahí estuve el año hasta que llegó un momento como empecé a ser profesor, no podía seguir con finanzas y ahí me desprendí. Ese como el vencer el dragón amateur, porque podría yo haber dicho, no, que yo no soy para las finanzas, así que no voy a tomar el cargo. Pero ahí me estoy quedando en esa falta de voluntad por querer aprender. Bueno, el dragón administrativo y el dragón solista. El dragón administrativo se refiere a que cuando el organismo ya está funcionando, tú desprendes las responsabilidades que tú tienes en alguien externo y ese alguien externo es especialista en lo que está haciendo
pero que no se vincula con el organismo en sí. Por ejemplo, yo era encargado de finanzas, ya que era parte de la administración y del grupo pionero. Imagínense que ya tenemos los recursos económicos y vamos a pagarle a un ingeniero comercial que hicimos concurso y ya este ingeniero comercial, listo. Tú vas a hacerte cargo de todas las finanzas de marca Mauta. Y esa persona no tiene absolutamente ningún vínculo con la escuela. Y ahí hemos caído en el dragón administrativo, que externalizamos la administración del organismo en sí. Y el contrario es cuando está el dragón solista, el que cuando uno, sobre todo de los pioneros, tiene una responsabilidad, la lleva en un momento, un contexto, pero que después no la sueltas. Y puede ser que tú ya no seas el más apropiado para llevarla, pero tú no confías en que otro pueda hacerlo, porque el otro llegó después y no es parte de este grupo que comenzó el proyecto y dice, no, y si es que lo hace mal, y si es que las finanzas se empiezan a desvirtuar de lo que era el proyecto inicial, y aparte yo tengo a cargo la mantención, entonces no quiero que otro se haga cargo de la mantención porque yo quiero ver finanzas y mantención, y empieza a abarcar y a no soltar. Y tú quieres hacer todo, el solista, y quieres hacer todo solo. Porque tú eres el que tiene la sobrevista de todo. Entonces solamente confía en que tú eres el mejor en hacerlo y no ves que otros también pueden integrarse y sumar energía. Pero tampoco la idea es sumar gente que está completamente externa y que por tener una especialidad específica va a hacer lo mejor de lo que está en el organismo y que pueden mejorar sus capacidades. ¿Ya? ¿Pregunta con esos dos? ¿Y no les pasó, por ejemplo, a ustedes, que tal vez había uno que era muy bueno para finanzas y había uno que era muy bueno para, no sé, para otra cosa? Es decir, tal vez la organización no da todavía para pagar a alguien que lo haga o para meter a alguien extra, pero solamente o sea, solamente uno es muy bueno en algo, o sea, y entonces cambiar el rol y dejárselo al otro que no es tan bueno para que tú seas maestro o para que tú hagas otra cosa, o sea, ¿no les sucedía esas como situaciones? O sea, claro, justamente cuando yo empecé a trabajar y tomé el primero básico, ahí tuve que dejar finanzas y se lo di a alguien que era ingeniera agrónoma, ¿ya? Entonces, ella tuvo las finanzas hasta que pudimos pagarle a alguien relacionado con la pedagogía de Waldorf que llegó de Santiago y se vinculó mucho con Marca Mauta, y él se empezó a hacer cargo de las finanzas como contador, más una apoderada que también es ingeniera, no, ella es técnico, y que ella, pero muy relacionada con el tema de finanzas porque maneja proyectos. Entonces, entre ellos dos llevan las finanzas, pero están vinculados con el proyecto y con la pedagogía Waldorf. O sea, ahí hemos logrado subsanar el equilibrio de que no teníamos nadie, pero para eso teníamos que ya tener los recursos para pagarle a alguien. Mientras no tuviésemos los recursos, entre nosotros nos hicimos cargo de las finanzas. Okay. Y siendo bien, con la palabra, tratar de ser lo más consciente de que el que lo está haciendo desde su voluntad, con la palabra entrega, pero no por eso caer en el relajo por ejemplo, cuando yo era encargado de finanzas y tenía que pagar los sueldos. Imagínense que yo hubiese dicho el día 4 o 5 del mes, ay, no he pagado los sueldos, oye, pero necesitamos la plata, oye, no me exijan nada si yo aquí lo estoy haciendo de forma voluntaria, no tienen por qué exigir, no, pues tampoco, ahí también se cae como en el ser amateur, justamente, ¿ya? Y no ordenarse, aunque uno no sea ordenado, ordenarse con ese tema. ¿Por qué? Porque es un tema que necesita el organismo que alguien esté a cargo, lo haga bien. Después, el dragón organizativo y su contrario, el de la prisa. ¿A qué se refiere? Por ejemplo,
Narayani, que tú quieres empezar un proyecto. Imagínate que caes en el dragón organizativo. ¿Cuál sería esto? El que tú empieces a preguntarnos a nosotros en Marca Mauta cómo nos organizamos. Y yo te digo, no, tenemos un encargado de finanzas con un contador, tenemos un coordinador de básica, que soy yo, tenemos una presidenta de la asociación cultural, un encargado de todo lo que es mantención. Entonces, ¿qué vas a hacer tú si estás en este dragón organizativo tentándote? Vas a buscarte la misma cantidad de gente que tenemos nosotros para que cumpla exactamente las mismas funciones que nosotros tenemos. Y vas a intentar copiar y pegar la organización de otro para tu proyecto. ¿Cómo crees que va a resultar eso? Según mi punto de vista, no va a resultar. ¿Por qué? A nosotros no resultó. ¿O no ¿Ah? resulta ahora? ¿Les resulta a ustedes? Ahora, sí. Pero ahora, eh, porque justamente es copiar y pegar. Y se supone que tiene que tener el espíritu que, digamos, independiente que una educación, digamos, que sería la misma, pero tiene que haber algo mío que sería como el espíritu y el propósito de lo que me lleva a mí a formar esto. Entonces, tendría que buscar personas que se acoplen como a ese espíritu y ahí ir viendo y ir amoldando cómo puedo armar esto, no llegar y copiar y pegar porque eh, se perdería, pues no sería lo mismo, Claro, no es porque el mismo espíritu. eso que tenemos ahora es parte de nuestro proceso y nuestra vivencia que nos llevó a eso. En el caso de alguien que crea algo, no debiese llegar y copiar y pegar algo que ya está creado. Porque eso, en el libro hablaba, se hace por miedo a, a cómo pueden ocurrir las cosas. ¿Ya? Y ese miedo te lleva a caer en este dragón. Y no confiar finalmente en que tu proceso, que esto tiene una carga espiritual, tu proceso, si lo sabes guiar, te va a llevar a una organización sana. Pero para eso, si tú tienes miedo y no te dejas llevar por tu vivencia, vas a tratar de tomar y copiar y pegar, imponer algo que no es tuyo. Y a la vez, el dragón de la prisa es el otro extremo, el que no genera una estructura, el que te mantiene ahí en esa primera etapa, se podría decir, de lo que vimos del organismo, en que no, ¿para qué nos vamos a organizar ahora si estamos bien así? ¿Ya? No nos organicemos y yo puedo ser profesor y puedo ser encargado de finanzas y tu profesor encargado de mantención y ¿para qué tener un organismo tan ordenado? ¿No? Si estamos bien así, estamos bien así. Y lo vas haciendo sobre la marcha todo y no te organizas. Y no te organizas, y no te organizas, y no te organizas, y finalmente no eres nada. Y el proyecto igual cuando está en ese dragón, también lleva a la decadencia y a la muerte de la institución, porque si no te ordenas, si no tienes cierto orden organizativo, también el proyecto no logra erguirse. ¿Ya? Imaginemos como el agua. Si el agua no tiene un molde, un cuerpo etérico que lo lleve arriba, eh, se desbanda. ¿Ya? Un tallo. ¿Se entiende este par de dragones? Ese equilibrio, esa necesidad de equilibrio entre encontrar cuál es tu forma de organizarte, confiar en que va a llegar algo, pero tampoco caer en el extremo de laissez-faire, que pase lo que pase y no nos organicemos y sigamos así, y sigamos así, y sigamos así. ¿Ya? Es necesaria una persona que se encargue de algo, qué función y roles y funciones va a tener esa persona, vamos a ir viéndolo nosotros, pero tiene que haber alguien a cargo de algo, otra persona a cargo de otra cosa, y no todos a cargo de todo como sería en un inicio, que está bien por un inicio, tampoco hay que ser rígido, ¿ya? Y quedan dos solamente, o sea, dos pares.
consultas ahí ahora o hagamos estos dos pares y después hacemos las consultas? ¿Alguien tiene Sí, alguna primero duda? los dos pares, ¿no? Ya. El adaptativo y el narcisista. Sí. El adaptativo, y este es súper interesante al inicio, el adaptativo, el que se deja llevar mucho por las demandas externas y pierde su identidad. O sea, por ejemplo, en Marca Mauta, imagínense, voy a tomar el ejemplo de Marca Mauta, los apoderados empiezan a decirnos, oigan, miren, ahora estamos en octubre y podríamos hacer Halloween, que los niños vengan disfrazados y no le pasen nada mal a nadie. Y el apoderado le dice a otro apoderado, digámosle al profesor, y que, ya. Y nosotros, por no caer mal, se podría decir, por decir que no, empezamos a adaptar nuestras prácticas a lo que los apoderados están pidiendo, ¿ya? Entonces, poco a poco, nuestras prácticas, si es que estamos en ese dragón adaptativo, van a ir desvirtuándose de la identidad del proyecto. Oigan, y Navidad, y si ponemos imagen del viejo Pascuero, entre los profesores decimos, ay, pucha, pero es que, y si es que no les gusta que le digamos que no, y que la Navidad no la vamos a hacer del lado comercial, ya, bueno, hagámoslo para darle el gusto a los apoderados, total ellos están pagando. Y nos vamos adaptando, ¿qué pasa con la identidad del proyecto? Si era Waldorf, el viejo Pascuero ahí como imagen de viejo Pascuero no debiese estar, ni Halloween como, ¿se entiende? Alex, ¿y qué Sí. pasa ahí? Porque me imagino que igual les ha pasado de repente que algún apoderado hace estas peticiones. Ahí, ¿cómo lo plantean ustedes? En el sentido como para no ser como tan dictatorial, o sea, ¿cómo es eso? Bueno, se va trabajando previamente con las reuniones de apoderados y ahí está la importancia que los profesores estudiemos, porque si no le podemos traspasar, o sea, si nosotros no tenemos la conciencia de lo que estamos haciendo, no se lo podemos traspasar a los apoderados. Entonces ahí nosotros tenemos que estudiar y cuando de repente hay cosas que no hacíamos, dejamos de hacer. Por ejemplo, hubo un tiempo que en junio hacíamos una celebración, ay, no me acuerdo cómo se llama, este tema de el aguayo, eh, una... ¿El Año Nuevo Aymara? O sea, pero la ceremonia, De la luz, de la ¿no? luz. En la fiesta de la luz, justamente, antes de empezar la fiesta de la luz, hacíamos una rogativa y petitoria que hace el pueblo andino. ¿Cómo se llama? Cuando ponemos el aguayo en el suelo y se echa alcohol en las puntas y se toma una pagua. Hacíamos una pagua, ¿ya? Que igual fue porque algunos apoderados nos convencieron de hacer la pagua, ¿ya? Pero después de reflexionar nos dimos cuenta que igual la pagua pierde sentido si es que nosotros no vivenciamos desde lo más interior y convicción la cosmovisión andina. Entonces como que estábamos copiando una ceremonia le podíamos dar un sentido, pero no teníamos el conocimiento tan profundo de la pagua, ¿ya? Entonces ahí como que fuimos adaptativos, como que ahí caímos en la... Y después nos dimos cuenta y les dijimos a los apoderados, nos vamos a hacer pagua hasta que tengamos un conocimiento consciente de la ceremonia de la pagua, ¿ya? Y que nos haga sentido. Entonces ahí dejamos de hacer la pagua, finalmente. Entonces, bueno, si es que uno no se prepara, finalmente uno va cayendo en el dragón adaptativo, porque empiezan a surgir propuestas y que si uno no tiene el argumento pedagógico para algunas veces frenarlas, te empieza a desvirtuar el trabajo pedagógico. Y el otro dragón es el dragón narcisista, cuando crees que todo lo que haces, lo haces bien. Y te cierras a propuestas que algunas veces pueden salir de los apoderados,
y que pueden ser completamente asertivas, pero como para tu sentir, crees que lo haces perfecto, te cierras a esas propuestas. El dragón narcisista. Entonces, por ejemplo, si una apoderada me dice, oye Alex, ¿y no has pensado en que ordenar las sillas de tal modo, las mesas? Y si es que yo digo, no, lo que yo hago es perfecto, no voy a ver tal vez que lo mejor era así, hoy si las cambio, puede ser más aporte en lo pedagógico, y lo dijo un apoderado, ¿ya? Pero si es que yo soy narcisista, no voy a tomar esa propuesta. Y ahí está y cuando somos conscientes, tenemos el equilibrio. Pero esa conciencia, no sé si llega en un momento, pero el aspirar a tener conciencia es lo que nos genera asertividad. Y bueno, digo el último y después conversamos. El dragón sectario y el dragón disociativo. ¿A qué se refiere? El dragón sectario es cuando tú te das cuenta de que los apoderados que llegan no tienen un perfil Baldor, entonces se te complica que llegan apoderados y comienzan con propuestas nuevas que no son muy Baldor, que no tienen la convicción en lo económico, que un montón de defectos en la gente que va entrando. Entonces este dragón te dice, ciérrate que entre más gente que ya tiene una base en la pedagogía Baldor, en la antroposofía, así no tienes que estar explicándole que el viejito pascuero no hay por qué enseñarlo, que no te van a preguntar por qué en el cuento la princesa siempre es la que está desprotegida y el príncipe que la salva, y que hay machismo y que hay feminismo, y son apoderados que te están preguntando cosas cada rato porque no comprenden la antroposofía. Mejor ciérrate. Entonces, claro, te ahorras un montón de conflictos si quieres sectario, porque no te van a llegar apoderados que te digan, oye, pero ¿por qué el cuento de hadas es así? ¿Y por qué no es la princesa la que salva al príncipe? No, lo que pasa es que en el cuento de hadas la princesa no representa a la mujer, sino que representa el alma, y el príncipe es la voluntad, y entonces el conflicto interno, y bla, bla, bla. Y después llega otro apoderado y te pregunta lo mismo, y ahí como que te aburre de estar explicando cosas de antroposofía que son básicas y que ellos no la comprenden porque son apoderados, ignorantes, que, ay, mejor me cierro. Y te cierras y te conviertes en algo sectario. Solamente aceptas apoderados que ya tengan una base y te cierras. Y el otro dragón es el disociativo, el que tú permites o te abres completamente a la comunidad y no pones ninguna especie de barrera a quien es parte de la comunidad. Entonces, por un lado, pones muchas barreras y que solamente llegan los que tienen base antroposófica, y después, no, cualquiera que tenga plata para la matrícula, entra. Y van a llegar apoderados que llegan, pagan y van a dejar al hijo y no se quieren involucrar con la escuela porque, no, pues es una escuela, yo estoy pagando y ustedes hagan lo que tienen que hacer, educarme al niño. Y sí, pero la reunión de apoderados, no puedo ir, no hay problema. Y después te empiezas a quejar de que, claro, te das cuenta que tienes esta cúpula de profesores que tienen una identidad, pero no logras pasar a la siguiente etapa de la identidad porque los apoderados, la comunidad completa, no está ahí por la búsqueda de una educación distinta, sino que dejaste entrar a cualquiera que pudiese pagar, no al que estaba buscando una educación distinta. Y te fuiste al extremo y el dragón disociativo hizo su trabajo. ¿Ya? O sea, es necesario generar un equilibrio que entre la gente que está buscando una educación distinta y tenga un grado de convicción independiente de que no sepa de pedagogía Baldor, porque ahí la institución debiese expandir y que eso implica tiempo, desgaste, ¿ya? De generar una vinculación de los apoderados nuevos con
con la identidad, pero también no poner en juego el que, claro, cualquiera que tenga plata entre, sino que generar ahí una especie de, no sé si la palabra es filtro, pero, por ejemplo, nosotros no hacemos mucha promoción de admisión. Como que el que está buscando algo distinto finalmente va y encuentra Marca Mauta y hacemos una reunión informativa, se explica lo que es Marca Mauta y después de eso se le llama a los 4 o 5 días después para saber si sigue interesado en seguir el proceso de admisión. No es que cualquier persona llega con la plata en mano y entra la... No, primero hacemos una reunión informativa, explicamos el sentido de comunidad que tenemos, explicamos un poco la historia de la pedagogía Waldorf, cuál es el objetivo, y después las personas reflexionan a ver si quieren ser parte de seguir el proceso de admisión. Finalmente nosotros no somos excluyentes, sino que la idea es que la misma familia se excluya si que se da cuenta que no es lo que están buscando. Pero si dejamos entrar gente a primeras y a ciegas, va a ser gente que está en una institución que no es lo que están buscando y van a ir a querer transformarlo, o van a ser piedra de tope, no van a querer cooperar y ahí se arma un conflicto. Alex, ahí me acuerdo muchísimo de la primera frase que me dijeron cuando fui a la plática informativa de la escuela. Era un maestro de muchos años de talla de madera y él nos dijo, miren, esta escuela es para todos los niños, pero no es para todos los padres. Entonces tienen o sea, qué pensar. Y después pasó el tiempo, ya llevamos un tiempo ahí. Me acuerdo muchísimo que venía dándole un ride a una maestra, la pasé dejando a su casa después de una actividad que tuvimos. Y me acuerdo muchísimo cómo pasamos por alguna calle donde vivía uno de sus alumnos y voltea y dice, mira, la tele está prendida. Le platicaba a otra maestra que iba en el carro. Le decía, mira, la tele está prendida. Ya les he dicho que no tienen que ver tanta tele, no sé qué, ¿no? Entonces me causaba como mucha gracia en ese momento a mí, ¿no? Que era como que yo empezaba y decía, bueno, es que tienes como toda esta parte de los extremos, ¿no? O sea, tanto papás que no logran, ¿no? Como embonar, como también de repente un choque para muchas familias, ¿no? Que es como transformar muchos principios de casa, ¿no? Bueno, Que no nada más es la escuela, sino también es el otro tiempo que los niños están en casa, ¿no? sí, pues justamente el dragón sectario no te permite la transformación social. Porque si tú te cierras a que entren papás que acostumbran a que sus hijos vean tele, no vas a poder transformar, o sea, que no como que la tele sea mala, sino que, por ejemplo, familias que están acostumbradas a que su hijo esté todo el día pegado a la tele y eres sectario, te pierdes la oportunidad de transformación social de que la gente tome conciencia, porque no lo estás dejando entrar ahí. ¿Me entiendes o no? Justamente. Ujú. Entonces ahí también es importante la escuela no es para todos los padres, eh, pero tampoco caer en lo sectario de que solamente entren los padres que ya tienen un camino recorrido, porque lo importante es como ir generando un cambio social. Si solamente están los que ya cambiaron, no. Bueno, y acá, bueno, yo no sé allá, pero si acá te pones así, te quedas sin alumnos, ¿eh? O sea, o tendrías muy, muy, muy pocos. O sea, de veras no es algo o sea, más bien lo que vas viendo es cómo se va transformando, cómo la Eso, comunidad va creciendo, se va desarrollando. Y vas justamente. viendo todos los tipos de papás. El papá que de veras no le interesa participar. Y el papá que no le interesaba, pero que después de que pasó los faroles y vio lo bonito que es, y vio, o sea, sintió, ¿no? Porque eso, todo es tan, o sea, tan presencial, tan de lo sientes, que entonces para las siguientes faroles participan, ¿no? La que no quiso ayudar, pero ni a un plato, la siguiente, no, bueno, está sirviéndolos todos, ¿no? Y así sucede. Claro. Sí, pues justamente el- el dar la posibilidad de que la escuela sea un espacio de transformación para todos, no solamente para el niño, para el maestro, para los padres, las madres,
porque algo te va removiendo el vivir esta experiencia en la escuela Baldor. Y desde la administración también este tema de cómo manejar la escuela y estos dragones que se presentan, son como las vivencias que todos tenemos en la escuela o en cualquier organismo. Marayani. Tú, Alex, en lo personal, ¿en qué de estos, si se puede comentar, en cuál de estos 12 dragones has caído? Nosotros hicimos la evaluación y nos fue bien, como el tema ¿Bien? asociativo sectario, pero el que sentimos que no... Ah, ya, sí. Eran dos. Los que más estaban presentes era el amateur, ¿ya? Porque a nivel individual sentían que no se han preparado como ellos mismos sienten que debiesen prepararse de forma individual para el organismo. Y el dragón de la prisa, que todavía estamos ahí como no tan formales con las relaciones y nos genera cierta conflicto, más que todo de ineficiencia de recursos, ¿ya? Entonces era como el dragón de la prisa y el dragón amateur, los que más están presentes. Y como que sentíamos que en el resto habíamos generado un equilibrio más tirado por un lado, pero en general sentíamos que no somos sectarios, tenemos un buen sistema de admisión que permite que entre gente nueva, pero que ya tenga cierta noción de lo que es la escuela, pero que permite integrar gente que empieza una transformación. Estamos abiertos a las críticas de los apoderados, pero también hemos preparado para poder responder eso. Entonces no nos vamos adaptando tanto a lo que nos piden. Administrativamente hemos mejorado harto en que involucramos gente relacionada con una visión global de lo que estamos haciendo, pero más especializada cada vez. En el tema amateur, como les dije, subvención y autonomía, somos autónomos, pero estamos siempre abiertos a pedir apoyo y lo recibimos. Y ahí di la vuelta. Ahí di la vuelta. Como que esa fue la evaluación final. El amateur y el de la prisa son los que más están ahí acechándonos. Si quieren alguna otra pregunta para ir concluyendo, que los veo con cara de sueño ya, son las 11:30. No, yo no, pues muy interesante. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿O cerramos? Les repito el verso. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Comentar? No solo agradecer, es importante conocer la interna de todo esto, de cómo se arma este proyecto y también los desafíos que se van presentando, porque hay hartos desafíos y lo que va a llevar en definitiva a lograr este propósito es la voluntad y el espíritu que uno le coloque a eso. Así que no, solamente agradecer por tu tiempo, por tus conocimientos, por todo. Gracias. Yo igual que agradecer, así como ahora con esto como que me quedo pensando varias cosas de cómo podría ser. Y eso, creo que igual es un tema bien amplio y hay como varios detalles que, que al formar una iniciativa Waldorf hay que organizar. Pero gracias por esta instancia. Muchas gracias, Alex. Bueno, yo espero poder aportar a que este apoyo sea útil como a lo más global. Ojalá que Narayani y Camila, Mónica puedan hacer algo. O si alguien después ve este video y les sirve, ¿ya? Como
no, o sea, si tengo el conocimiento que, bueno, no quise hacer algo tan grande con esto porque no es un tema tan fuerte para mí, o sea, me refiero a que tampoco sé en profundidad. Me leí el libro de los dragones, sí, pero no encontré mayor material de Liverpool, entonces no me sentiría cómodo haciendo algo masivo sobre este tema. Pero siento que lo que sé puede apoyar a las personas que quieran hacer algo. Eh, Así que qué bueno que pudieron estar hasta el final. Ojalá que de Ecuador puedan ver el video y de Bolivia también, que habían invitados. Bueno, les leo para cerrar el mismo verso que leí al comienzo. Solamente hay salud en el organismo cuando el alma humana, cual espejo, se refleja toda la comunidad. Y en la comunidad vive la fuerza de cada alma individual. Eso. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Así dejé de grabar. Buenas noches a todos. Cuídense. Que estén bien. Gracias, Alex. Buenas noches. Chao.